noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. Agradecemos la presencia de nuestros miembros, expresidentes y amigos de la Academia, así como todos ustedes que nos acompañan esta noche. Tenemos el gusto de presentar entre nosotros al licenciado Humberto Leal, que es presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano. Aquí nos acompaña. Al ingeniero Arturo Garza Villarreal, que es el vicepresidente nacional de la Cámara de la Industria de la Construcción, que nos acompaña también esta noche y va a ser el comentarista de la sesión. Al contador Francisco Ontiveros, que también aquí nos acompaña. Por aquí está. Al ingeniero Honorio Niño, le damos un aplauso. Y a todos ustedes les damos una cordial bienvenida a esta sesión. Les pedimos a todos, por favor, apagar sus celulares y permanecer en sus asientos hasta que termine la sesión. Iniciamos nuestra sesión con la lectura de la relatoría de la sesión anterior a cargo del arquitecto Héctor Domínguez, a quien invitamos a que lea esta reseña. El día 10 de agosto del presente año, a las 17 horas en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, tuvo lugar la sesión solemne de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. En este evento, la doctora Celia Esther Arredondo Zambrano, presidenta del bienio 2007-2009, rindió su informe donde presentó las actividades realizadas por el Capítulo Monterrey, destacando la organización de 20 conferencias, desayunos con amigos de la Academia, visita al Horno 3, 2 ediciones del Gran Premio de Arquitectura Joven, así como la participación de seminarios, congresos y eventos académicos organizados por la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, el Implan San Pedro Garza García, Nuevo León y el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Acto seguido, la doctora Arredondo hizo entrega de reconocimientos a los amigos de la Academia, empresas y organismos que brindan donativos para la realización de los eventos del Capítulo Monterrey. Cabe destacar el reconocimiento que recibió la arquitectura Claudia Meissen de la revista Planos Residenciales, así como el arquitecto Rocha de Render Solutions, el ingeniero Eduardo Brainbauer de Precarsa, el licenciado Pablo Ayala Hernández de Hunter Douglas, el licenciado René Sánchez de Terza, el licenciado Mauro Amarante de Cocinas Chao, la licenciada Gabriela Esparza de Casa Italia y el señor Vicente San Martín, fotógrafo de la Academia. Al finalizar la entrega de los reconocimientos, la doctora Celia Esther Arredondo dio un emotivo mensaje de agradecimiento y externó sus mejores deseos para la nueva presidenta. Después de la presentación del informe y la entrega de reconocimientos por parte de la doctora Arredondo, se dio lectura al currículo de la doctora Julieta de Jesús Cantú Delgado, presidenta electa para el bienio 2009-2011, y acto seguido el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, presidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura, tomó protesta a la nueva presidenta y a su servidor como secretario. A continuación, la doctora Cantú dio un mensaje a los asistentes al evento y presentó las principales actividades que se realizarán en su bienio: organización de conferencias, exposiciones y concursos, así como publicaciones con el fin de difundir las ideas, los conocimientos y las experiencias profesionales de los miembros del Capítulo Monterrey. Registrar, catalogar y reconocer el valor patrimonial de aquellas obras relevantes de la arquitectura local que representan la memoria de la ciudad es otra de las tareas. Así también los 3 temas principales que se desarrollaron en este periodo, que son la arquitectura sustentable en sus dimensiones social, económica y ecológica, la innovación en tecnologías y sistemas constructivos y la arquitectura del paisaje y su relación con el contexto urbano.
Para finalizar esta sesión solemne, el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán dirigió unas palabras a los presentes, felicitando a la doctora Celia Esther Arredondo por los logros obtenidos durante su bienio y destacando la manera en que el capítulo Monterrey se ha distinguido por sus actividades dentro de la Academia Nacional de Arquitectura. El evento concluyó a las 21 horas con el cierre de la sesión a cargo de la doctora Julieta de Jesús Cantú, nueva presidenta del capítulo Monterrey. Es todo. La ciudad espontánea se presenta como un crisol de culturas en las que se fomenta la colaboración vecinal y ayuda mutua, cuya estructura se rige por conceptos básicos de la lógica universal y de la convivencia y cuyos usuarios viven en contacto con el medio natural. Pero la ciudad espontánea padece de múltiples problemas, desde los meramente logísticos y de abastecimiento, pasando por la dependencia de las urbes cercanas para su subsistencia y los problemas relacionados con el deterioro social y económico progresivos. Por otro lado, la ciudad planeada, con una normativa urbanística, regula las actividades urbanísticas, pública y privada, con el fin de garantizar en los términos constitucionales el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la conservación y promoción y enriquecimiento del patrimonio cultural. La globalización de la economía ha inducido un intenso proceso de concentración del poder económico en unas cuantas áreas metropolitanas, desde las que se ejerce el control y la dirección de la economía mundial. Esas áreas conforman lo que Saskia Sassen denomina las ciudades globales. En ellas convergen los nodos de las principales redes de telecomunicaciones. En ellas están las sedes de las principales instituciones financieras y en ellas se ubican los principales centros del poder mundial, lugares en los que se genera una información privilegiada que es vital para la toma de decisiones de alto nivel. Las ciudades globales, por tanto, son la médula espinal del sistema económico capitalista en la actualidad y representan una realidad para millones de seres humanos que vivimos en el presente en este planeta. Un análisis de los paradigmas urbanos del siglo XXI, desde la ciudad espontánea, la ciudad funcional, la ecociudad y la ciudad global, serán presentados en la conferencia el día de hoy por el arquitecto Juan Ignacio Barragán Villarreal, académico de número del capítulo Monterrey. Los comentarios a la conferencia estarán a cargo del ingeniero Arturo Garza Villarreal, vicepresidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y especialista en vivienda y desarrollo urbano. Le pido ahora al arquitecto Héctor Domínguez del Peral, secretario de este capítulo, nos haga la lectura de la semblanza de nuestro invitado de hoy. Juan Ignacio Barragán Villarreal, egresado de la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1979. Egresado en la maestría de la Arquitectura en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia, en 1985. Diplomado en una especialización en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Unidad Pedagógica de Arquitectura número 6, París-La Villette, pasante de doctorado en Sociología y Arquitectura en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia, en 1990. Publicaciones e investigación. Ha publicado 16 libros sobre diversos temas de investigación urbana en México y en Francia. Tiene 300 proyectos de investigación urbana a nivel nacional. Ha editado 4 revistas sobre temas urbanos, sociales y de infraestructura. Ha trabajado como colaborador en 12 revistas del ramo de la construcción, desarrollo urbano y arquitectura. Experiencia profesional. Asesor responsable del Plan Sectorial de Vivienda en 4 estados de la República Mexicana. En 1997 a 2003, director de Fomento Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. En noviembre de 2003-2006, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de San Pedro Garza García,
en julio del 2006, desde julio del 2006, actualmente director general de Proyectos y Gestión Urbana de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. De noviembre del 2008, encargado de la presidencia ejecutiva de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. Febrero del 2009, presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. Yo creo que... Damos la bienvenida al arquitecto Juan Ignacio Barragán. Muy bien, muy buenas noches a todos y primero que nada muchas gracias a la Academia por habernos invitado a compartir con ustedes estas reflexiones sobre la ciudad, mismas que hemos venido desarrollando pues aproximadamente en los últimos 18 meses, en que a pesar de nuestras labores principalmente en la función pública no hemos olvidado nuestra vocación académica y en ese sentido pues hemos estado trabajando intensamente en elaborar esta visión que hemos recogido de un número muy importante de publicaciones y de visitas y que nos permiten, o al menos es lo que queremos compartir con ustedes, darnos una idea de a qué nos enfrentamos las gentes que estamos trabajando sobre el tema de la ciudad en esta época. También les quiero agradecer a todos ustedes, amigos de la Academia, urbanistas, miembros del Consejo Ciudadano que nos acompañan en esta noche. La idea que les quiero exponer viene un poco de la confrontación que tiene uno en la práctica del urbanismo, cuando te enfrentas a diferentes grupos sociales, a diferentes grupos institucionales, en donde te das cuenta de que existen discursos sobre la ciudad, pero estos discursos muchas veces muy coherentes, cada uno de ellos, son totalmente distintos. De hecho, cuando llegué a la Academia, perdón, a la agencia en el año 2006, fue donde se me encendió esta inquietud, porque me encontraba yo en la agencia, para los que no la conozcan, hay un grupo muy nutrido de arquitectos jóvenes, arquitectos de menos de 30, 35 años, quienes manejaban un discurso muy distinto al que yo conocía tradicionalmente, un discurso sumamente enfocado al medio ambiente, a la ecología, a los techos verdes, todo tenía que ser verde y ecológico, y yo no estaba en contra, sencillamente me parecía que era así como que casi dogmático, ¿no? Y yo me preguntaba a mí mismo, bueno, o me estoy quedando viejo, o qué está pasando, ¿por qué no manejo yo, que se supone que he viajado mucho, no manejo este discurso de manera tan coherente como esta gente, ¿no? Y después de reflexionar y de analizar y de leer una cantidad importante de libros, me di cuenta que esta generación de jóvenes arquitectos representa un paradigma de la ciudad que se ha desarrollado muy fuerte en estos últimos 10 años. Pero no es el único paradigma que tenemos en nuestra ciudad, porque por otra parte, al ser funcionario en el municipio de San Pedro Garza García, me encontraba con que la población, los grupos de vecinos, los arquitectos que trabajan en San Pedro, hablaban de otra ciudad y también tenía una visión muy coherente, una ciudad mucho más al estilo norteamericano, por así decirlo, una ciudad funcional, individualista, y me daba cuenta que ahí teníamos otro paradigma bastante congruente. Entonces, a partir de estas ideas es como he estado construyendo este trabajo que les voy a exponer el día de hoy, que les quisiera compartir con ustedes y del cual yo quisiera recibir comentarios, porque este es un trabajo que está en proceso y que busco, al exponerlo ante ustedes, pues avanzar en esta discusión con la finalidad de posteriormente poderlo concluir como una publicación. Entonces, le hemos llamado de la ciudad espontánea a la ciudad global, pero en realidad habla de los paradigmas que hemos
nosotros ubicados en este siglo XXI, que son básicamente el paradigma de la ciudad espontánea, ahorita se los comentaré, el paradigma de la ciudad funcional, el paradigma de la ciudad global con una variante que es la ciudad lúdica turística, pero sigue siendo en esta óptica de ciudad global, y la ecociudad. Y estos se suman a una serie de paradigmas que nutrieron la arquitectura durante muchos siglos, como la ciudad fortaleza, esta ciudad que estaba concebida para proteger, la ciudad colonial, que particularmente en América Latina dejó una huella que hoy día nos parece de las herencias más importantes de ese pasado, la ciudad neoclásica, que fue particularmente importante en el siglo XIX, que era una ciudad diseñada o pensada para la belleza y para la perspectiva, un tipo de ciudad que todavía añoramos bastante y que todavía disfrutamos mucho, esta ciudad neoclásica, y la ciudad tribal, esta ciudad un poco organizada en base a una estructura del poder muy vertical. Primero quisiera comentarles cómo vemos un paradigma. Para los que han estudiado un poquito la sociología, un paradigma es una especie de conjunto de ideas coherente, ligado entre sí, que establece un tipo ideal o un modelo ideal, lo que le llamaría el sociólogo Weber el tipo ideal o ideal tipo. No quiere decir que exista una ciudad que corresponda a este paradigma, aunque hay muchas que se le aproximan, sino es un conjunto de ideas que algunos teóricos o algunas instituciones promueven como lo que debe ser una ciudad, o que cuando menos lo ubican como un conjunto armónico y coherente de ideas. Entonces el paradigma no es algo que exista realmente, aunque, como les digo, hay muchas ciudades que se aproximan a ellos. Y las personas que nos dedicamos a las actividades relacionadas con la ciudad, de alguna manera nos inscribimos al interior de estos paradigmas, nos sentimos cómodos, nos gustan, o promovemos algunas de estas ideas. Entonces lo interesante, o lo que nosotros buscamos con esto, es tomar conciencia de lo que existen estos paradigmas y ver cómo nos ubicamos en Monterrey, para en un momento dado también ver qué perspectivas puede tener nuestra ciudad en este sentido. Entonces, por ejemplo, el paradigma de la ciudad espontánea, digamos, es el paradigma típico del mundo subdesarrollado. De hecho, si tuviéramos una referencia a la definición de este paradigma de la ciudad espontánea, lo encontraríamos en los escritos del programa UN Habitat, que es un programa de las Naciones Unidas que describe, combate, curiosamente la ciudad espontánea es un paradigma que es muy combatido, ¿no? Que combate este paradigma, pero finalmente a nivel mundial es probablemente el paradigma más, cuantitativamente más visto. Es una ciudad donde las actividades humanas se desarrollan sin patrones formales o institucionales de ordenamiento. Es decir, aquí tenemos un gran alto grado de espontaneidad, asentamientos irregulares, conjuntos habitacionales formales pero dispersos y sin formar parte de un plan rector, y cambios aleatorios. Es interesante este tema que ha desarrollado últimamente Naciones Unidas, porque, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey o en México en general, tenemos muchos fraccionamientos que se han venido construyendo estos últimos años que no forman parte de un plan. Y si bien estos fraccionamientos son fraccionamientos formales que tienen agua, drenaje, calles, etcétera, pero el simple hecho de no estar inmersos en una estructura de planeación los cataloga como fraccionamientos espontáneos, es decir, aleatorios. Como que no quiere caminar esto, ¿será normal? ¿Lo bloquea? ¿Le pueden dar allá? Allá. Bueno. Sin embargo, esta idea de la ciudad espontánea,
que prolifera muchísimo en nuestra ciudad, en nuestro país, no es necesariamente del todo negativa. Hace poco que estuvimos en una exposición muy importante en París sobre el futuro de la ciudad, los urbanistas más avanzados que fueron invitados a esta exposición señalaban la importancia de la espontaneidad. Ellos decían que precisamente la espontaneidad es lo que le da la riqueza a las ciudades. Es un poquito como lo que le llamamos los promotores de la contracultura. Claro, a ellos les gusta que haya un poquito de espontaneidad, ¿no? Un 5%, un 10%, que es lo que genera riqueza. De otra manera son ciudades sobreplaneadas, que se vuelven luego muy inflexibles y un poco aburridas, ¿no? Entonces, uno de los temas que ellos mencionaban, bueno, es hasta qué punto es deseable tener espontaneidad, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en el caso nuestro nosotros vemos que las ciudades bien planeadas con un cierto grado de espontaneidad pueden ser muy agradables, que es lo que podemos encontrar en Nueva York o en París, donde dentro de una gran planeación tienes barrios espontáneos donde se dan actividades inesperadas, no planificadas, y que es lo que precisamente genera su atractivo. ¿Cuáles serían las características de esta ciudad espontánea? Bueno, tiene mucha similitud con la ciudad tribal, es decir, en la ciudad espontánea prolifera la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte lo vemos inclusive en nuestro medio, ¿no? El líder sindical, el jefe de vecinos o el promotor inmobiliario poderoso, ¿verdad? Ellos marcan con su poder las características de esta ciudad espontánea. Tiene muy poca o nula planeación. Predomina la informalidad, los principios rectores es la ley del más fuerte. Sin embargo, hay una gran solidaridad comunitaria. Si nosotros visitamos los desarrollos de autoconstrucción, por ejemplo, vemos que las comunidades se agrupan muy bien entre sí, y esto es un rasgo muy positivo de la ciudad espontánea, que se genera una solidaridad horizontal. Y bueno, el modelo de ocupación del suelo está fuertemente ligado a la invasión, ¿no? Como les decía, la referencia teórica más importante la encontramos en UN Habitat, quizás de las que yo conozco como la ciudad espontánea más desarrollada que hay en México sería Chalco. Si ustedes conocen Chalco, pues tienen ahí el ejemplo típico. Ahí todo es informal, todo es irregular. Ha de tener su lado divertido. Los policías tienen mucho miedo de entrar, pero finalmente Chalco funciona. Vive casi 1 millón de gentes, no es cualquier cosa. Se les derraman los canales de drenaje sanitario 2 veces al año y se inundan de aguas negras, pero fuera de eso funciona. Aquí en Monterrey tiene libertad, fue un modelo de ciudad espontánea que hasta hace unos años tenía esa vida totalmente espontánea. Ustedes recordarán, bueno, quienes lo tengan presente, que hasta tenía su propia policía, ¿verdad? Y su propia cárcel, etcétera, ¿no? Y totalmente en una informalidad. Y esto genera además una serie de actividades espontáneas anexas. Por ejemplo, los taxis son piratas, hay carretoneros, hay permisionarios, no hay banquetas, etcétera. Las tomas en relación con el medio ambiente, el agua tiene tomas clandestinas, los sistemas son irregulares, hay muy poca planeación en materia pluvial, hay escasa forestación, no hay visión estratégica en materia de energía, hay veces hay producción alimentaria pero sin estrategia. Quizás las cosas más positivas, como comentamos, las redes de solidaridad son muy importantes, y esto es algunas de las cosas que se han analizado como positivas de estas ciudades espontáneas. Tiene una tendencia a la saturación de barrios, inseguridad, conflictos entre grupos, y quizás su principal problemática es el caos urbano, los altos costos sociales y económicos, y su principal ventaja, la creación de redes de solidaridad. Realmente, no sé, puede ser un tanto incómodo aceptarlo, pero nuestras ciudades tienen hoy día
un fuerte componente de espontaneidad. ¿Qué porcentaje? Pues no lo sé, pero hablar de un 30-40% no sería exagerado. Depende también de qué ciudad. Quizás si nos vamos a las ciudades del sur del país, el porcentaje de espontaneidad puede ser mucho mayor. Ahora, un poquito la contraparte de la ciudad espontánea ha sido la ciudad funcional, que podríamos llamar la ciudad dominante del siglo XX, basada en el ideal norteamericano. Los ejemplos típicos serían para nosotros Houston y Los Ángeles. Quizás Los Ángeles sería la ciudad más cercana al tipo ideal de ciudad funcional. La referencia teórica procede de la Carta de Atenas, y quizás su esquema urbanístico está basado fundamentalmente sobre el tema de la zonificación y la separación de funciones. Esta imagen no sé de dónde sea, pero más o menos nos habla un poquito de la cuestión física de la ciudad funcional. Evidentemente, como veremos más adelante, el rey de la ciudad funcional es el automóvil. Bueno, hay otro rey, que es el libre mercado. La ciudad funcional está fuertemente orientada hacia el mercado. Quizás en nuestro país, después de haber analizado mucho la economía norteamericana, creo que los hemos superado muchísimo en ese sentido. Yo creo que el urbanismo en México es muchísimo más liberal que el norteamericano, al menos cuando uno ve cómo se aplican las normas en aquel país, ¿no? El consumismo también es una de sus máximas búsquedas, ¿no? El consumismo de mercado, y quizás así el símbolo de esta ciudad funcional además sería el shopping mall, ¿no? El gran centro comercial. El principio rector es un principio de eficiencia, pero de una forma aislada, es decir, cada elemento de la ciudad, la vialidad, la zonificación, el comercio, cada uno se busca que sea eficiente, pero cada uno de una manera separada, ¿no? El objetivo general es maximizar el beneficio individual, y precisamente por esto es muy socorrido este esquema en nuestro medio, porque en nuestro medio también se busca mucho el maximizar el beneficio individual. Como esquema conceptual se hablaría de un esquema de tipo funcionalista, es decir, que las cosas funcionen pero de manera aislada. Ahorita veremos otros esquemas. Y sin embargo, a pesar de que ha sido muy criticado últimamente, nosotros pensamos que es un esquema de ciudad que funciona bastante bien en localidades más o menos entre 250,000 y 1,000,000 de habitantes. Una ciudad como Irapuato, una ciudad como Morelia, como incluso Saltillo, basándose en los principios de la ciudad funcional, aparentemente las cosas se dan bien, ¿verdad? Quizás muchas de las críticas que se han dado últimamente es que se trata de una ciudad dispersa y de baja densidad, solamente con concentraciones en edificios de oficina en el centro de la ciudad y algunos subcentros especializados. Aquí las fotos no me permiten leer, pero básicamente estamos hablando de este modelo de ciudad dispersa, ¿no? Adelante. La siguiente, por favor. ¿Le doy? Ahí, me fue. El modo de transporte ideal es el automóvil. Esto está muy claro. En este modo se busca aumentar la velocidad, pero siempre vista de una forma individual. Es decir, lo que quiero es yo llegar lo más rápido posible a un lugar. Entonces, todas las cosas están hechas de manera que yo pueda andar a 80 kilómetros por hora, independientemente que el resto de la ciudad ande a 20, pero yo llego a 80. Y es muy individualista este concepto. Muchos de los aquí presentes seguramente estamos muy influidos por este paradigma, entonces no crean que es una crítica, o a lo mejor es una autocrítica, pero así lo vemos mucho, ¿no? El transporte público es admitido, pero relegado, es como si fuera un automóvil más. Por eso se promueven los pasos a desnivel, las autopistas, los grandes intercambiadores, y es casi el elemento más destacado.
Por eso la obra pública que se hace en la ciudad funcional son los grandes pasos a desnivel. No importa que a 300 metros haya un semáforo. Lo importante es que hay un gran paso a desnivel, es así como que el trofeo. Como les digo, en una ciudad de 1 millón de habitantes o de 600,000 habitantes funciona bien. Ese paso a desnivel realmente sí agiliza. Cuando ya llegas a otras escalas, se convierte nada más en una reminiscencia del pasado. En cuanto a la relación con el medio ambiente, los sistemas de abastecimiento y de drenaje sanitario están muy descentralizados. Predomina el drenaje pluvial como solución a las lluvias. La flora y la fauna solamente se ven como una normatividad, es decir, tienes que tener 25 metros y plántale 2 arbolitos. No hay más allá de esto. Es sumamente, y quizás de las críticas más fuertes que se han hecho en los últimos años contra la ciudad funcional, es sus aspectos de aire y energía. Es una ciudad sumamente contaminante, porque en este afán de maximizar el beneficio individual, pues cada quien tiene su auto personal y entonces se consume muchísimo más energía en el desplazamiento. Por lo tanto, hay emisiones de contaminantes al ambiente y hay una fuerte uso de combustibles sólidos. En la cuestión alimentaria es poco socorrida. Se considera al suelo agrícola como un valor en el mercado de suelo y por lo tanto, como es un valor en el mercado de suelo, pues lo más fácil es desaparecerlo, puesto que puede tener un uso más rentable, independientemente de una visión más compleja que pueda darse, ¿no? La participación ciudadana es institucionalizada y poco efectiva. Las tendencias a la dispersión urbana y la baja densidad. La principal problemática, tal y como lo ven la mayoría de los expertos consultados, es la saturación de la infraestructura después de sobrepasado cierto umbral de crecimiento. Es decir, que la ciudad funcional, después de cierto umbral de crecimiento que se fija más o menos alrededor de los 2 a 3 millones de pesos, pasa de la eficiencia a la inoperancia. Precisamente un poquito la situación en la que estamos entrando en Monterrey, o ya estamos bastante dentro, por cierto. Las ventajas, bueno, que la ciudad funcional ayuda mucho a la economía en relación a 2 clústeres económicos importantes, que es el clúster de la vivienda y el clúster del automóvil. En los Estados Unidos, gran parte del crecimiento económico de los años 60, 70 y 80 giró alrededor de la ciudad funcional y de estos 2 clústeres, ¿no? Produce una gran satisfacción a la parte alta de la escala social, no hacia la parte media y baja de la escala social, pero a la parte alta sí, precisamente por este modelo individualista. Y por lo mismo tiende a generar una movilidad social ascendente, es decir, la gente desea llegar al nirvana del consumismo y el individualismo. Más recientemente, digamos, si la ciudad espontánea ha estado ahí en los últimos 200 años, pero digamos con más fuerza en este siglo XX, a mediados del siglo XX se genera, se fortalece, se consolida el esquema de ciudad funcional y tiene un gran éxito. De hecho, todavía quizás es el paradigma más socorrido, cuando menos en el mundo en vías de desarrollo. Más recientemente comienza a gestarse el modelo de la ecociudad. Claro, hay antecedentes muy remotos, pero en términos generales lo podríamos asociar más o menos a una fecha alrededor de 1970, cuando se formaliza el ecologismo, rescatando las raíces de 2 movimientos anteriores que eran el patrimonialismo y el regionalismo. No hay todavía un modelo ideal claramente definido, hay bibliografía al respecto. Yo lo que he podido ver recientemente, quizás lo más cercano a lo que podrá ser un tipo ideal serían las ecotowns inglesas, pero las ecotowns inglesas les quiero comentar que apenas fueron formuladas en julio del 2009, es decir, hace 2 meses, que se están planeando 5 ecotowns en Inglaterra, y bueno, vamos a ver qué resultados dan.
Hay bastante bibliografía. Para mí la bibliografía el libro más importante que he leído sobre el tema se llama Cities as Sustainable Ecosystems, se los recomiendo mucho, aunque nuestro amigo Rubén Pesci ha escrito bastante sobre el tema también y está en español, ¿verdad? Los ejemplos que son citados con mayor frecuencia, curiosamente varios están en América Latina, lo cual nos da mucho orgullo, ¿no? Bogotá y Curitiba son los dos de los ejemplos más socorridos por los promotores de la ecociudad, aunque por supuesto Vancouver y Portland, además de otros ejemplos en Estados Unidos y en Australia. El esquema urbanístico que promueve este paradigma de la ecociudad está fuertemente dirigido hacia el peatón, los usos mixtos, con bastante nostalgia de la ciudad europea del siglo XVIII, por cierto, que es algo que no estoy seguro hasta qué punto sea bueno, ¿verdad? Sin embargo, utilizando tecnología del siglo XXI, es decir, tiene un aspecto revival, pero es de alta tecnología, ¿no? Contrariamente, la ciudad funcional, y esto es lo más sorprendente, desprecia al mercado. Y esto, pues es algo que quién sabe qué tan factible la hace, pero hay un choque tremendo. Quizás el choque más fuerte entre la ciudad funcional y la ecociudad es este aspecto del mercado, ¿no? Y el desprecio al mercado lo lleva a hacer un énfasis en el autoconsumo y mucho en la economía de información y de los servicios. Su principio rector es la ética, incluso lo señalan de una manera muy específica, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? La sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, con un esquema de equilibrio, armonía y el tema del reciclaje es muy fuerte, ¿no? En base a los ejemplos que se han percibido a nivel internacional, incluso de los esquemas que están proponiendo ahorita en Inglaterra y en Francia, se piensa, o yo pienso que, digamos que sus posibilidades de éxito es en comunidades pequeñas, de menos de 50,000 habitantes. Quizás aquí yo le estoy metiendo ya un poco de mi cosecha, no es tanto un paradigma, pero sí, casi todos los ejemplos que han citado, o que se han visto como exitosos, por ejemplo, Cambridge, Massachusetts, es una comunidad muy pequeña. El modo de ocupación del suelo tiene una fuerte tendencia a la redesignificación de zonas antiguas y la promoción de usos mixtos y la peatonalización. Y los medios de transporte preferentes, la bicicleta y el peatón. Una frase que aparece mucho en los escritos sobre la ecociudad es: no hay mejor medio de transporte que el que no se necesita, ¿no? O el Dodge Patitas. En relación al medio ambiente, promueven mucho los sistemas autónomos de agua, con reuso y reciclaje, manejo de agua pluvial como estrategia hídrica y de desarrollo alimentario. Esto es muy interesante, que los promotores de la ecociudad introducen mucho el tema alimentario en su estrategia urbana, cosa que ningún otro esquema lo había tratado, como que la producción de alimentos era una cosa así medio pues para que se haga en el campo, no en la ciudad. Y en la ecociudad sí se habla mucho de la producción de alimentos. Evidentemente una fuerte orientación al respeto de la flora y la fauna. Se introduce mucho esto de los corredores riparios. Yo no sé qué tan familiares están con esto, pero la búsqueda de que los animalitos salvajes puedan andar por todos lados en la ciudad y que las zorras se coman a los pollitos, en fin, cosas pues muy padres, nada más que implican un trabajo importante, ¿no? Y también mucho buscan la reintroducción de especies. Evidentemente la contaminación es un gran enemigo y se persigue la meta de desarrollos libres de consumo de carbono. Esta es una meta sumamente compleja. Yo estaba leyendo recientemente el programa de ecociudades británico, y para ser clasificado ecociudad y tener acceso a los subsidios de las ecociudades tienes que tener cero producción de carbono. Y la verdad es que alcanzar esa meta está sumamente difícil, pues no es nada más en el medio de transporte ni en la vida cotidiana, sino en la fabricación de ladrillos y la fabricación de bloques, etc.
Es una meta muy alta, pero bueno. Tienen muchos huertos comunitarios y producción para el autoconsumo. Es sumamente orientada a la participación ciudadana, planeación urbana participativas, Contraloría Social, presupuestos participativos. Fíjense que todos estos temas curiosamente se estuvieron manejando en los últimos años en San Pedro Garza García, que ahora resulta que se nos está haciendo ecociudad, ¿verdad? Tiene muchas características ya en este sentido. Las tendencias a la densificación de centros y barrios, estabilización demográfica. Quizás la principal problemática reconocida por los mismos promotores es que no es económicamente factible, es decir, se requieren de altos subsidios, muy altos subsidios, hay veces hasta de un 100% o un tanto igual al costo, para que sea factible la ecociudad. Sin embargo, hay países que lo están haciendo. Lo que ellos apuestan es que una vez que la ecociudad se desarrolle a un nivel suficiente, se van a abaratar las tecnologías, se van a abaratar los medios y se va a hacer competitiva. Bueno, vamos a ver. Y bueno, su gran tema es la reducción de la huella ecológica y el establecimiento de una sociedad solidaria. Curiosamente, la ecociudad tiene muchas cosas, admira mucho a la ciudad espontánea, a pesar de que no le gusta el desorden, pero le admira sobre todo este tema de la solidaridad. Y por último, el cuarto paradigma que quería comentar es el paradigma de la ciudad global. Este es un concepto que se ha venido generando en las últimas 3 décadas por tecnócratas del Banco Mundial fundamentalmente. Y aunque en lo personal yo encuentro que la Asociación para el Desarrollo de la Cuenca Asia-Pacífico es la que lo ha llevado a su máxima expresión. El modelo ideal, a mi juicio, es la ciudad-región asiática, aunque aquí la imagen es de Londres, pero en realidad Kobe, digamos la ciudad-región, Tokio, Kobe, Shanghái, Nanjing, Hong Kong, Shenzhen, son los ejemplos más extremos de esta ciudad global, aunque también lo vemos en Nueva York, Barcelona, Londres, París, Ámsterdam. Curiosamente, los urbanistas que me ha tocado conocer de estas ciudades, ellos se sienten muy rezagados con respecto a China. Nos decía el director de Barcelona Regional, nos decía que cómo era posible competir con China, porque los chinos tomaban una decisión en 3 días y él tenía que consultar como a 250 consejeros y juntas de vecinos y todo. No, yo cuando tomé la decisión ya en China ya van en la 3ª o 4ª etapa, ¿no? Y es cierto, o sea, el tema de la participación ciudadana tan fuerte que hay en algunos países europeos pareciera que está resultando un cierto tipo de obstáculo para poder acceder a este modelo de ciudad. La referencia teórica, como les digo, más interesante para que el que le interese profundizar es un libro que se llama Managing Asian Cities, que fue escrito por el equivalente del BID asiático, el Banco de Desarrollo de las Ciudades Asiáticas, ¿no? Y su esquema urbanístico es la ciudad-región. Precisamente hace un par de semanas tuvimos un evento sobre este tema de la ciudad-región, porque ellos ya, los límites de la ciudad ya la dejaron muy atrás, ahora hay que hablar de ciudad-región. Si bien creen en el libre mercado, pero esto es algo muy interesante, para la ciudad global el libre mercado debe supeditarse a los intereses de la colectividad, es decir, es una ciudad con fuerte intervención del sector público, dirigiéndose hacia la industria del comercio globales, con una fuerte orientación a la competitividad global y el impulso a las comunicaciones para la exportación y al consumismo financiero. Si bien hay un consumismo, pero no es un consumismo de bienes ordinarios, es un consumismo de bienes financieros, de cuestiones bancables. Su principio rector es la eficacia sistémica. Aquí, contrariamente a la ciudad funcional que trabaja como partes aisladas, en la ciudad global todo se ve en una óptica de teoría de sistemas, todo está interrelacionado entre sí. En ese sentido se parece mucho a la ecociudad, que la ecociudad también trabaja con teorías de sistemas. Lo que varía en este paradigma es precisamente esta idea de competir, mientras que la ecociudad detesta el mercado, la ciudad global
está totalmente dirigida hacia esto, ¿no? El esquema conceptual es sistémico-logístico. Lo que hemos visto es que se aplica con éxito sobre todo en las grandes ciudades. Evidentemente, yo en lo personal pienso que Shanghái, Nanjing, de las ciudades que conozco, es la que más se acerca a lo que sería el tipo perfecto, ¿no? Son ciudades que ya en conjunto estás hablando de 20 y tantos millones de habitantes, se habla de una región, tiene una perfecta estructuración, funcionan como una máquina estas ciudades. Una cosa que hay veces hasta nos asusta es el modo de ocupación del suelo con densidades no solo altas sino muy altas. De pronto hay zonas que tienen 400, 500, 600 viviendas por hectárea. Es una cosa impresionante. Nosotros que andamos aquí a nivel de 10 y 12 viviendas por hectárea, ¿no? En promedio. Evidentemente mucho el uso mixto y también la peatonalización con sus centros urbanos de alta densidad. Y el medio de transporte preferente ya no es el automóvil, sino es el metro, el tren rápido, el carguero y el avión. El automóvil está bien, pero finalmente el automóvil es demasiado individualista. Si tú quieres andar en auto, pues muévete si quieres. Nosotros vamos a promover el transporte colectivo rápido porque lo que importa es la eficiencia. Claro, como les digo, incluye automóviles, bicicletas y muchos recorridos peatonales, es decir, las distancias cortas por las altas densidades se hacen muy peatonales. Todo es muy relacionado con manejo de sistemas de agua potable, de saneamiento, de reuso, etcétera, ¿no? Son muy afines al desarrollo de los sistemas de parques. Y buscando mucho la generación de atractivos para el inversionista y el ejecutivo. En este sentido, nosotros traemos cosas por ahí. Otro tema que promueven mucho es reducir la contaminación, pero no tanto por una cuestión ética, sino por respeto al protocolo de Kioto. Es decir, y está claramente escrito en todos sus enunciados, ¿no? Hay que respetar el protocolo de Kioto y hay que vender bonos de carbono y en fin, hay todo un negocio financiero alrededor del respeto del medio ambiente, ¿no? Son grandes consumidores de energía y esto es quizás uno de los temas que los está haciendo muy criticados, ¿no? Y busca tener una base regional mínima en materia de producción alimentaria. Quizás aquí la gran excepción sería China, donde es sorprendente cuando uno ve sus planes regionales, que la primer variable que consideran es la producción de arroz. Eso a mí me dejó muy impresionado. Y entonces dicen, bueno, vamos a tener 20 millones de habitantes, para 20 millones de habitantes necesitan tantos cientos de hectáreas para producir arroz, lo que quede es la ciudad. Es algo significativo. Aquí la participación ciudadana tiene un esquema muy interesante. Si bien a la ciudadanía se le toma en cuenta, pero es mucho de manera institucional o a nivel de barrio, y existe una elevada participación, pero básicamente de especialistas, es muy tecnocrática en ese sentido la participación. Fortalecer las regiones y sobre todo las redes logísticas complejas, es decir, el transporte de mercancías, cómo llegas al barco, dónde está el avión, etc. El problema fuerte que se tiene con esto es que es de un alto costo financiero para su desarrollo, ¿verdad? Y produce una sociedad masificada. Yo no estoy seguro que a mí me gustaría vivir en una ciudad global, la verdad. La estudia uno, te impresionas, te apantallan muchas cosas, pero son esquemas tan densificados y tan masificados que no estoy seguro que yo pudiera soportarlo, no sé ustedes, ¿verdad? Tiene grandes ventajas en la economía de escala, es sumamente eficiente. Y bueno, ahorita están manejando las tasas de crecimiento económico más altas del mundo, que hacen palidecer a todo el resto de las economías. Bueno, no sé si me he extendido muchísimo, pero ya dimos un poquito este repaso de los 4 paradigmas principales, mismos que se podrían discutir más adelante. Yo quisiera, nada más así como que a manera de conclusión, comentar, bueno, ¿dónde está Monterrey actualmente, ¿no? ¿Cómo lo percibimos? Bueno, creo que existe un fuerte componente de espontaneidad.
los fraccionamientos que no responden a los planes, en los asentamientos espontáneos, en los cambios de uso de suelo aleatorios, en los medios de transporte irregulares. O sea, indudablemente la variable espontaneidad está presente, creo que mucho menos que el resto del país, pero por ejemplo, si vemos aquí lo que ha venido pasando con la ciudad, bueno, precisamente en estos últimos años, donde hemos visto el surgimiento de todas estas colonias, ¿no? Y que están, pues, donde sea, no responden a nada, ni a una vía de agua, ni a un atractivo particular, es sencillamente, pues, donde se les ocurrió, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento típico de la ciudad espontánea, no es exclusivo de Monterrey, casi en todo el país está así, ¿no? Creo yo que sigue siendo el modelo, cuando menos de los grupos sociales más altos, la aspiración a la ciudad funcional. Y la obra pública ciertamente se sigue dirigiendo al automóvil, ¿no? Hace poco Moisés López del Consejo Estatal del Transporte terminó su tesis de maestría y él señalaba con números, estadísticas muy claras que los pasos a desnivel era dinero tirado a la calle. Y sin embargo, oyes a los alcaldes y todos quieren hacer pasos a desnivel. Entonces, nos damos cuenta que en realidad es un modelo que perseguimos, no hay racionalidad. No hay racionalidad, estamos persiguiendo este trofeo de la ciudad funcional. Ahora, sin embargo, y no porque yo esté en el gobierno del Estado, yo lo digo esto de una manera muy analítica, ¿no? Yo pienso que en esta administración se ha hecho un particular esfuerzo para promover a Monterrey en el sentido de una ciudad global, con proyectos como el Paseo Santa Lucía, el Parque Fundidora ya integrado, el sistema de parques, el metro, la Ciudad del Conocimiento, el Aerotecnópolis, el Puerto Interior. Todos estos elementos son elementos característicos de esta ciudad global, lo que el gobernador del estado ha señalado como el modelo de una metrópoli intermedia de calidad mundial, que así es como ha definido él el proyecto de Monterrey, que va en el sentido de una ciudad global. Entonces un poco estamos ahí divididos entre una ciudad con un rezago de espontaneidad muy fuerte, que esperemos que con la nueva ley de desarrollo urbano podamos limitar un poco, un ideal social de ciudad funcional, una promoción pública hacia la globalidad y algunos grupos sociales, entre ellos aquí Gabriel que nos acompaña y Ricardo Padilla, ¿verdad?, algunas otras personas impulsando la ecociudad, muy marginadamente todavía, ¿verdad? Pero ya tenemos un documento muy importante que es la Agenda Sustentable de San Pedro, creo que se llama un poquito diferente, pero finalmente, entonces estamos viviendo los 4 paradigmas de manera simultánea en nuestra ciudad. Como les digo, todas las ciudades tienen un poquito de cada uno de los paradigmas, ¿no? Y son los grupos sociales los que están impulsando tal o cual. ¿Yo qué propondría? Bueno, definitivamente hay que mitigar y reducir la espontaneidad urbana sin acabar con ella. O sea, me convencieron los franchutes, los franceses, de que un poquito de espontaneidad es padre porque te hace que la ciudad sea viva, que sucedan accidentes. Con una dosis adecuada de espontaneidad suceden esos accidentes, como por ejemplo, no sé, ¿qué sería Nueva York sin Harlem, ¿no? Pues es parte integrante de la cultura de Nueva York. Y bueno, Harlem es el corazón de la espontaneidad de Nueva York, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que hay que bajarle la dosis porque la espontaneidad es muy, muy costosa, es muy ineficiente, ¿no? Sistematizar la funcionalidad, es decir, sí podemos mejorar todavía mucho en aspectos funcionales. Hay muchos elementos precisamente que por la espontaneidad no hemos podido ser funcionales. Pero me gustaría mucho promover que se incentivara la ecociudad. No creo que podamos hacer de Monterrey una ecociudad. Casi sería inaudito, sería, no sé, así, diabólico hacer de Monterrey una ecociudad. Pero
pero tener nichos de ecociudad sí se puede. Para que de perdido los locos que les guste la ecociudad puedan vivir tranquilos, ¿no? Y yo promovería también mucho que trabajemos hacia la globalización, hacia esa ciudad global. Quizás, como les digo, no porque uno quiera vivir ahí, sino porque finalmente ahí es donde está el progreso y está la prosperidad. Y si hay prosperidad, luego habrá que compartir. Si no hay prosperidad, pues nos vamos a convertir en una ciudad muy poco, pues no sé, con muy poco futuro, ¿no? Entonces una prosperidad compartida, ¿no? Donde podamos tener empresas más productivas y una ciudad competitiva. Trabajar mucho precisamente en la inclusión social, con educación para el desarrollo tecnológico y la innovación, la democracia participativa, la distribución equitativa del equipamiento, y en la sustentabilidad, con calidad urbana como variable de atracción empresarial. Esto es muy importante y en ese sentido nuestro amigo Rubén Pesci insiste mucho. La calidad no es un tema de ecologistas, es un tema de competitividad. Y si entendemos, y esto hay que hacérselo entender incluso mucho a los medios, ¿no? De que cuando uno promueve la calidad en la ciudad, en realidad estás promoviendo el desarrollo económico, además de la equidad social y el desarrollo social. Pero ese tema de competitividad que te da una ciudad de calidad es algo que me gustaría yo que le entrara al inconsciente de nuestros conciudadanos, ¿no? Evidentemente, trabajar en la reducción de la huella ecológica. Este es un tema, ahora que estuvieron nuestros amigos ingleses, ellos nos decían, bueno, y ustedes tienen una medición de la huella ecológica de Monterrey, y hay gente que les decía, ¿qué? ¿Qué es la huella ecológica? Bueno, no, pues es ahorita el estándar mundial para ver qué tanto estás afectando al medio ambiente. Y ni siquiera aquí sabíamos que existía el concepto. Digo, yo lo había leído por ahí, ¿no? Pero no sé ni cómo se mide, con eso les digo todo. Y la verdad es que como que sentimos que nosotros no le estamos haciendo daño a nadie, ¿verdad? Y la realidad es que, como cualquier otra ciudad, tenemos una huella ecológica que sería interesante medir, a lo mejor hasta nos sorprendemos. Nada más para que tengan una idea, la huella ecológica de Londres equivale como a 5 veces el territorio de toda Inglaterra. Es decir, es lo que impacta Londres en su vida cotidiana, en atracción de insumos, alimentos y todo eso. Es decir, que si el mundo no existiera, para poder alimentar a Londres necesitaríamos 5 veces el tamaño de Inglaterra. Yo no soy Monterrey, ¿verdad? Pero valdría la pena analizarlo. Y bueno, con eso buscar no una distinción, sino una disminución de las emisiones de carbono y la protección del paisaje natural. Digamos, este sería un poquito el paradigma que a mí me gustaría promover para Monterrey, con densificación y compactación de la ciudad. Es decir, el tema de la densidad que tanto se ha discutido últimamente con la nueva legislación en desarrollo urbano, que aunque hay muchas cosas buenas que yo veo en ella, pero ciertamente no abona a la densidad, y yo creo que es uno de los temas que hay que trabajar para la ciudad del siglo XXI, una ciudad más densa y más compacta. La movilidad sustentable, es decir, tenemos que darle prioridad al transporte público sobre el automóvil. Mientras la gente llegue en automóvil más rápido a su lugar que en transporte público, va a comprarse un auto. El día en que, como sucede hoy en Londres, los que van en el transporte público les dicen adiós a los del carro, ese día la gente se regresa al transporte público. Y ya está así en Londres, y está así en Bruselas, y está así en Ámsterdam, y está así en París. El periférico es una chulada, todos los autos parados y los autobuses en línea directa, ¿no? En ese momento la gente se vuelve a subir al transporte público y la ciudad comienza a reducir su huella ecológica, etc., ¿no? El impulso a negocios agroindustriales, este es un tema que tiene un grandísimo potencial. La planeación a largo plazo de equipamientos regionales, la planeación de proyectos estratégicos y la planeación conjunta del desarrollo del empleo y la economía. Este es otro tema fundamental. No podemos seguir planeando la ciudad como si fueran puras casas.
La vivienda y el empleo tienen que estar altamente integrados. En las ciudades globales, la vivienda se pone donde hay empleo. Claro, ellos dominan la economía y si no estás de acuerdo te cortan la mano, ¿verdad? Pero finalmente lo que se busca es promover con fuerza esa integración entre vivienda y empleo. Creo que puede Monterrey aspirar a esto, sí. Si no es Monterrey, yo no veo que otra ciudad de México puede aspirar a este tipo de paradigma. Trabajando en una ciudad-región y buscando promover equipamientos de tipo ciudad global como la logística, la aerotecnópolis, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y bueno, pues para pasar un poquito de esto y buscar, como les decía, subsistemas de ecociudad de manera aislada en Monterrey. Y aquí tenemos algunos retos ya específicos. No quisiera alargarme más en esta presentación. Creo yo que el tema de la aerotecnópolis, para el que no lo conozca, es una de las grandes áreas de oportunidad para Monterrey, donde realmente podamos tener un aeropuerto de nivel intercontinental y estamos muy cerca de lograrlo. Y generar algunos otros proyectos insignia, mejorar la imagen, el tema de la ciudad del conocimiento, etc., ¿no? Ya con esto quisiera entonces concluir y espero que les haya sido de interés esta presentación. Muchas gracias. Creo que a Arturo le toca acá venir a regañarme. Buenas noches a todos. Felicidades, es muy claro, muy didáctica tu presentación. Para empezar, pues, un agradecimiento a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey por la invitación, a pesar de tener el pecado venial de ser ingeniero civil. Agradezco mucho que me hayan invitado. La presentación para mí muy interesante. Se basa en el relato de los 4 paradigmas que definen a las ciudades, y en esa relatoría de las peculiaridades de los paradigmas de cada ciudad, bueno, desemboca la plática en lo que para Juan Ignacio es factible para la ciudad de Monterrey, en cuestión de retos y de oportunidades. Yo voy a tratar de comentar brevemente los 4 paradigmas, sin extenderme demasiado en ninguno, porque la exposición para mí fue suficientemente clara. Y intentaría dar algunos cómo y algunos porqués, porque la plática, bueno, correctamente está dada en una explicación de lo que pasa, qué es lo que tenemos esto, tenemos lo otro, debemos también de hacer esto y esto para tener algo que nos sea útiles para nuestra ciudad. Sin embargo, a mí sí me gustaría regresarme tantito y comentar el por qué llegamos a donde llegamos en esta ciudad de la ICEBA, ¿verdad?, que le llaman espontánea, o la ciudad funcional, agringada, o la ecociudad, ¿verdad?, ese sueño de ciudad donde nos gustaría vivir a todos, o la ciudad global llena de chinos. Y sí, efectivamente es asombroso ver cómo ellos, dentro de su falta de democracia, tienen una capacidad inmensa para la toma de decisiones. Incluso yo casi comentaría decirles que no son tan rápidos para tomar las decisiones. En realidad, lo que sé de ellos es de que en realidad se toman muchos años para tomar una decisión. Claro que cuando deciden tomarla, la toman en 3 segundos y sin preguntarle a nadie, ¿no?
pero la planificación que tienen es de larguísimo plazo. Eso sí, eso debería yo de como agregar, ¿verdad?, tu comentario, porque efectivamente de repente dicen ellos, oye, pues, quisiera hacer esto para dentro de 5 años, y uno cree que es una gran planeación de largo plazo, 5 años, y resulta ser que no, dicen ellos, oye, ¿por qué tan rápido? ¿Verdad? Por ahí deberíamos de aprender un poco que la planeación debe tener mucho de paciencia. Bueno, en cuanto a la ciudad espontánea, como yo decía, ¿verdad?, no se nos ofrece indicios dentro de la plática de por qué pasó, ¿verdad?, qué fue lo que nos pasó para que esto ocurriera. Juan Ignacio lo cuantifica en un 30%, pudiera ser de ese orden, claro, pero ¿quién o quiénes fueron los responsables de lo que pasó y cómo deberíamos de corregir esto? Efectivamente, uno de las menciones que Juan Ignacio utilizó, ¿verdad?, es el de llamar que uno de los problemas de la ciudad espontánea es el movimiento de los usos del suelo en forma aleatoria, ¿verdad? Así lo menciona, ¿verdad? Y no es que esté equivocado, sino, sin embargo, a mí sí me gustaría comentarles que lo aleatorio tiene que ver mucho con lo fortuito y con el azar, cómo se usa. Y yo, bueno, también tengo el otro pecado de ser empresario de la vivienda, del desarrollo urbano, y quiero decirles que no tiene nada de fortuito ni tiene nada de azar, lamentablemente. Tiene mucho de discrecionalidad, eso sí, y tiene también muchísimo y es indiscriminatorio al mismo tiempo. Es discriminatorio cuando el desarrollador va con el funcionario y discriminatoriamente le aprueba, y aprueba el desarrollo en forma indiscriminada, no importando las condiciones a veces muy agresivas del entorno. Y recordarás, Juan Ignacio, uno de los casos más paradigmáticos de esto, y fue cuando autorizaron un fraccionamiento en el municipio del Carmen junto a Semiprode. Esa clase de barbaridades se da, ¿verdad? Y no tuvo nada de azaroso, no fue aleatorio, ¿verdad? Fue otro problema que espero que se sepan imaginar. Bien, decía yo que bueno, habías encontrado con mucha facilidad las peculiaridades y características de una ciudad espontánea. Lo que sí debiste batallar, y mucho, para encontrar las ventajas, ¿verdad?, de una ciudad espontánea. Y bueno, con una cualidad de prestidigitador la encontró. Y fue usando para mí un verdadero eufemismo, ¿verdad?, porque dice que se crean, voy a tener que ir a leerlo, la ventaja: creación de redes de solidaridad comunitaria, ¿verdad? Esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? Y bueno, visto sea esto desde un punto de vista optimista, está muy bien, pero sin embargo, esta creación de redes de solidaridad comunitarias, que quizá el mejor ejemplo que ha vivido México a través de toda la historia, quizá ha sido en 1985, en septiembre, cuando el terremoto en la Ciudad de México, en donde el gobierno federal y de la Ciudad de México se vio rebasado con mucho por la solidaridad comunitaria para enfrentar el desastre, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de que efectivamente esto se da
esto se da en la desgracia, sobre todo se da en la desgracia. Y precisamente por eso, en la desgracia que tenemos dentro de los cinturones de pobreza, o ese grado de espontaneidad que se llama la campana, ¿verdad? Pues digo, que debemos de agradecer. No te oí ningún ejemplo, ¿verdad?, que dijeras de algo agradecible, de espontaneidad en Monterrey. Espero que saliendo nos platiques algo. Yo la verdad prácticamente no encuentro, quizás algo, ¿verdad?, algo del barrio antiguo, ¿verdad?, pero pues creo que no tuvo mucho de espontáneo, me parece, ¿no? Muy bien. Con respecto de la ciudad funcional, Juan Ignacio nos dice, no lo dice, pero pues lo intuye uno, ¿verdad?, que de lo que se trata de perseguir es el American Dream o el American Way of Life, donde se tiende a generar movilidad social ascendente, hacerse ricos, ¿verdad?, y el libre mercado es la pauta y el automóvil es el rey. Nos dice qué pasa con su expansión. Llega un momento en que la infraestructura se atasca, ¿verdad?, y en lugar de ser funcional, pues se vuelve inoperante, ¿verdad? Me gusta este ejemplo de la ciudad funcional, y a mí me gusta ejemplificarlo comparándolo con una estrella que tiene una larga vida, ¿verdad?, y que con su combustión interna pues provoca esa luminosidad que tienen, pero finalmente esa combustión interna acaba extinguiéndola. Incluso antes de extinguirse se vuelve más luminosa, cada vez más luminosa, y termina por su autocombustión interna apagándose y convirtiéndose en un hoyo negro o una estrella enana. Y eso es un suicidio de largo plazo. Las ciudades funcionales, si no se pone coto, ¿verdad?, porque tienen mucho de inhumanas, sería un suicidio de largo plazo. Con respecto de este sueño, ¿verdad?, que es la ecociudad, pues bueno, ya nos dijo sus características. El único comentario que podría hacer, que claro, pues a todos parece que nos gustaría vivir en una de ellas. Es difícil encontrar, ver a Monterrey como eso. Sin embargo, sí podríamos encontrar en ciudades pequeñas, de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato. Probablemente podríamos encontrar ejemplos que pudieran convertirse en ecociudades. El problema principal, vamos a decir, para Monterrey, para una ciudad como Monterrey, seguramente es que el principio rector, que por ahí venía siendo la ética, si mal no recuerdo, no es una materia prima muy abundante en la región, y por eso haría muy poco factible el avanzar en ese sentido. Es una cuestión de cultura, ¿no? Si no avanzamos en materia de cultura en este aspecto, que no, difícilmente podremos hacer algo. Digamos que estamos lejos. Luego, lo de la ciudad global, poco voy a decir. Nos habló del objetivo primordial, ¿no? Básicamente algo sumamente importante a resolver en nuestro país, y que es el mejorar en los términos de competitividad con productividad. Esto es desarrollo económico, y bueno, sí, esa idea que al final nos mencionó, que por aquí anoté rápidamente para que no se me olvidara, de que la calidad urbana es una variable de atracción empresarial. Me llamó la atención lo que anoté de lo último que dijiste, y bueno, el atraer inversión de los empresarios desde el punto de vista de tener una calidad en el desarrollo urbano, pues sin duda es un factor. Yo incorporaría otros dos que me parecen
muy importantes, ¿no? Que es la infraestructura. La infraestructura ha sido mal entendida por los gobiernos federales últimamente. Se han olvidado de la infraestructura, han pensado 101 planes de infraestructura maestra para el país, en donde incluyen pues, puertos, carreteras, aeropuertos, etcétera. Pero la infraestructura puntual, básica o urbana, yo he estado en los diferentes foros que me ha tocado participar últimamente insistiendo en que la infraestructura urbana es una inversión que tiene efecto boomerang para el Estado, en donde establecerla, lejos de ser una inversión a fondo perdido, lejos de ello, es un generador de economía, de desarrollo económico, porque pues incorpora, claro, siempre en el entendido de que esa infraestructura está bien direccionada de acuerdo a un plan, a una planeación urbana previamente establecida, previamente consensuada. Si no, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si se conoce, ¿verdad? Que vamos a terminar concluyendo en que ese es el verdadero secreto de esta historia, ¿verdad? Sin planeación urbana debidamente consensuada y aprobada, y de largo plazo, esto es muy, muy, muy importante, difícilmente podemos avanzar. No podemos hacer nada, y ahí es donde me gustaría comentar el cómo, ¿verdad? El cómo podemos instrumentar que la planeación urbana se incorpore verdaderamente o se reincorpore verdaderamente al desarrollo urbano en México. Voy a detenerme en lo que fue específicamente la presentación, y si me permiten, ¿verdad? Me gustaría comentar varias cosas de algunos cómo y por qué o histórica, o alguna historia que nos pudiera servir a todos para entender mejor este fenómeno. O sea, ¿qué pasó? Así como dicen, oye, ¿qué fue lo que nos pasó? Bueno, el académico Gustavo Garza, en su libro La urbanización en México, edición de julio de 2005, en la página número 142, dice que la planeación urbana se descentraliza a los gobiernos locales y se deja a los mecanismos del mercado inmobiliario la solución a los problemas de las ciudades. Bueno, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Yo, acá con Héctor Moreno, he estado tratando de que me ayude a entender plenamente los niveles de prelación. Yo no sé cómo se diga, Héctor, pero un reglamento, el 115 constitucional sobre el 73 de la ley de vivienda, preeminencia se dice, de uno sobre de otro. La jerarquía de la ley tiene una relación específica, y esa relación específica parte de la Constitución. De ahí, cada una de las normas tiene su jerarquía, las primarias, las secundarias y las reglamentarias. Esa es la relación constitucional. Relación constitucional. Esto que les voy a decir es muy importante y además muy actual. Pues voy a usar la tribuna, si me lo permiten, para pasarles una información sumamente calientita. Casi que el último capítulo fue el viernes pasado, de lo que les voy a platicar. Y bueno, pero me detengo un poquito en lo que dice Gustavo Garza, de que se pasa al mercado inmobiliario la solución a los problemas de las ciudades. Hagan de cuenta que le dieron a cuidar al lobo a los corderos, ¿verdad? Más o menos. Y bueno, el 115 constitucional ha tenido desde su creación una serie de modificaciones. La primera, que fue la segunda reforma en 1933, prohibió la reelección de los funcionarios municipales. La cuarta reforma en el 47 confirió
a la mujer el sufragio en los comicios municipales. La quinta, ya en 1953, se concede a la mujer la calidad ciudadana y el inherente derecho al voto. En la sexta, en el 76, relativo a aquí empieza el asunto, ¿verdad?, de la ordenación y los asentamientos humanos y el desarrollo urbano con relación a los municipios. Eso ocurre el 6 de febrero de 1976. La séptima, en diciembre del 77, la representación proporcional para configuración de los ayuntamientos municipales. La octava, muy importante, en 1983, en donde por primera vez se establece la competencia municipal en materia de desarrollo urbano. Y la décima, bueno, la novena en 1987 y la última, la décima, el 23 de diciembre de 1999, en donde se le concede autonomía y exclusividad en la gestión del desarrollo urbano. ¿Qué ha pasado en esos años de 1999 a la fecha? Bueno, en términos de competitividad y de acuerdo a los números que hace el Foro Económico Mundial, yo aquí se les voy a mostrar así de la gráfica de lo que ha venido pasando desde esa fecha, en donde se le concede la exclusividad y el monopolio de la gestión urbana a los municipios, y hemos caído 25 lugares, y no estoy afirmando que esa es la razón, que esa es la razón única. Estoy afirmando de que sí tiene que ver, y tiene que ver mucho, porque ese desorden que les digo y esos cambios de uso de suelo aleatorios, que yo digo que no, tienen mucho que ver con esto, porque la competitividad, si uno tiene ciudades dispersas, ¿verdad?, difícilmente los que viven ahí son ciudadanos rentables desde el punto de vista que puedan crear economía, difícilmente, es decir, estamos en esa dispersión, nos agotamos, en esa dispersión nos perdemos en nuestra capacidad de competitividad, en nuestra capacidad de desarrollar economía. Bien. Aquí es donde quiero comentarles qué viene pasando ante este estado de cosas, que ya se explicaron en la presentación y yo algo he comentado, la reacción del gobierno federal ante el problema. En el 2006, sin precisar la fecha, en el 2006 se aprobó la ley de vivienda constitucionalmente. En esa ley de vivienda, el artículo 73 establece que la Sedesol tiene prerrogativa, tiene derecho, de establecer los lineamientos para el equipamiento, para la infraestructura, para el entorno del desarrollo y las propias reglas del desarrollo urbano. Estos lineamientos pasa el año 2006, pasa el año 2007 y 2008, y es hasta el 2009, en este año, en que la Sedesol finalmente se decide a usar su derecho y su obligación, además, de establecer los lineamientos que regirán el desarrollo urbano en México. Esto lo hace emitiendo exactamente a las 8 de la mañana del 24 de julio de este año, emitiendo un documento que se llama Lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno, a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Vivienda, aplicable estos lineamientos. Voy a leer, porque es muy importante, que las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Social.
¿Qué quiere decir? Bueno, pues así en plata limpia, bueno, pues a cualquier fraccionamiento que se financie con fondos federales, bueno, tendrá que caer eso, pero no nada más eso, sino todo fraccionamiento que una casa, una vivienda de dentro de ese fraccionamiento se individualice, es decir, se haga su hipoteca en Infonavit o en el Fobiste o en la Sociedad Hipotecaria Federal o en la FONAPO, bueno, aunque últimamente la FONAPO no individualiza, caer sobre este concepto de que deberá de cumplir estos lineamientos. Ahora, el de que cumpla el de que deberá cumplir los lineamientos no es que nos asuste o nos lleve a la alarma, de ninguna forma. Yo les puedo adelantar que los 18 lineamientos, no les voy a dar lectura en este momento, no hay uno malo, ¿no? Ninguno es malo, ni ninguno es una barbaridad, ni muchísimo menos. Sin embargo, lo importante de esto es que la participación de los actores para que esto se lleve a cabo, es decir, la mecánica para operar estos lineamientos y hacerlos factibles dentro del desarrollo económico y dentro de las características que los mexicanos tienen para adquirir una vivienda, eso es lo que debería de importarnos y eso es lo que nos debería de llevar a todos a detenernos cuidadosamente en revisar la implementación de estos lineamientos y de esta ley. Es decir, no estamos en contra, lo que queremos es que la puesta en marcha sea más consensuada y sobre todo mejor revisada, porque tiene elementos como el que les voy a comentar. Ellos dicen que solamente ustedes si diseñan un fraccionamiento, un proyecto de desarrollo urbano, debe de tener un certificado urbanístico. O sea, ellos ya crearon ahorita de la nada la figura de un verificador certificado, que espero sean arquitectos, supongo. Este verificador certificado, la primera pregunta es ¿de dónde salió? Este verificador que tiene la capacidad para decir sí, tu diseño cumple los mandatos del artículo 73. Bueno, ellos dicen que van a establecer la velocidad de vértigo porque esto empieza a tener validez a partir del 1 de enero de 2010, o sea, falta relativamente muy poco. Bueno, ellos dicen que van a capacitar primero y luego certificar y van a formar un padrón de arquitectos certificados que a su vez ellos van a tener pues que viajar o estar en toda la República y otorgar el sello de proyecto autorizado, ¿verdad? Por parte del verificador. Y bueno, tampoco nos oponemos a que se ocurra, sin embargo, volvemos a la pregunta de siempre, ¿verdad? Pues, ¿quién certifica a quién? ¿Por qué, verdad, un órgano que emite las reglas y además se erige como el que va a revisar las reglas, por qué al mismo tiempo ese órgano certifica, ¿verdad?, que eso se lleve a cabo? Pues es una primera pregunta que deberíamos de hacerles y revisarlo en un tema que más bien parece de los colegios especializados que no de la Sedesol. Bueno, por fortuna esta presentación ante de este MIR, que significa manifestación de impacto regulatorio, es muy extenso este MIR, esta manifestación de impacto regulatorio, pero ustedes pueden tener acceso a él fácilmente si acceden a la página de la cofemer.gov. Ahí está, y si se van a la parte de la Sedesol, ahí está toda la información al respecto de la declaración de motivos de parte de la Sedesol.
específicamente los responsables que la emitieron, el señor Luis Miguel Montaño Reyes, y el editor del proyecto, el señor Craig Davis Arzac, que son los dos asesores de la arquitecta Sara Toppelson. Muy bien. Dice el citado anteproyecto MIR que se deberá consultar con los grupos empresariales. Además de lo que comenté del certificado el certificado urbanístico, esta consulta no debe de hacerse solamente con los grupos empresariales, aunque se manifiesta claramente que así debe de hacerse. Por fortuna, la COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, les respondió porque no nos dimos cuenta. La verdad, yo soy de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, pero bueno, mis grandes cuates de la Canadevi tampoco estaban en la luna, no nos dimos cuenta. Y eso que hemos tenido a Sara Toppelson, bueno, Juan Ignacio me acompañó la semana pasada, estuvimos en Morelia, ya voy a hablar. Estuvimos en Morelia y Sara Toppelson no hizo la menor mención de esto, es decir, pues en lo oscurito pues no se vale, y aquí yo convoco a todos, ¿verdad?, para que intervengamos y establezcamos nuestras opiniones en este importantísimo tema. Yo agradezco y felicito a Juan Ignacio Barragán, ¿verdad?, por su presentación, y sí, síguele por ahí, a lo mejor hasta logras un quinto paradigma, ¿verdad?, porque yo no sé dónde vamos a ubicar a la ciudad de Dubái, ¿verdad?, porque no se acomoda en ninguna de ellas. Gracias. Y no sé, quizá ese quinto paradigma podría ser la ciudad humanista, la ciudad del hombre, porque la visión que ustedes están manejando es de una síntesis de la ciudad en donde todo está demasiado difuso. Y lo más importante en la ciudad es el ser humano, y el ser humano es un análisis en donde quién es el que va a vivir mejor y más feliz en la ciudad, independientemente de la cantidad de posesiones materiales o económicas que pudiera tener. Una persona puede ser tan feliz por ser alcalde de Huipanguillo-Will o por ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la felicidad, que es característica fundamental del hombre, es independientemente de su posición, y esa posición podría ser la que integraría en algo que nos hace mucha falta, que es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Por la falta de ética, y desafortunadamente vamos hacia el caos, y parece que lo estamos impulsando, porque lo único que les interesa son las propias oportunidades de lograr tener más y no ser más, y el hombre tiene que ser más en la ciudad, no tiene otra oportunidad, porque cada vez se urbaniza más el mundo. La idea es, ¿qué te parece un nuevo paradigma que sería el que yo propondría, que sería la ciudad humanista? Sí. De alguna manera el paradigma de la ecociudad responde a estos temas que tú mencionabas, quizás con un énfasis a la cuestión medioambiental. Ahora, estos paradigmas no son una creación mía, no son los paradigmas que nosotros estimamos que están circulando ahorita en el medio urbanístico internacional, y creo que la ecociudad contiene una fuerte dosis de humanismo. Tú mismo has mencionado palabras claves, ¿no?
contentarse con lo que uno tiene, ética, etcétera. Bueno, esos son grandes temas en la ecociudad, pero digamos que la vertiente hacia el medio ambiente, digamos, ese humanismo se extiende también hacia la sustentabilidad y el medio ambiente, es lo que te podría decir. Insisto, son los paradigmas que uno encuentra hoy día en el mundo circulando, ¿no? Perdón, Juan Ignacio, desde luego motivarte a que continúes. Motivarte a que continúes con este interesante trabajo. Yo creo que nos has dado una versión universal de cómo están las ciudades en su desarrollo y efectivamente, como tú lo contemplas desde sus orígenes, cómo pueden estas conceptualizarse bajo un método que tú muy bien has abordado. En esos temas me llamó mucho la atención el de las ciudades, en las ciudades espontáneas, esos liderazgos. Ahí yo creo que hay que estudiar muy bien quiénes son los liderazgos y qué tipo de personajes son los que participan en ese tipo de ciudades. Porque a mí todo el tiempo me ha llamado la atención que el manejo son hombres en el liderazgo, pero la vertiente de mando de asamblea son mujeres. Y es un comando de mujeres absolutamente mayoritarios, tanto en la confrontación con la autoridad para las decisiones, como si hubiera un aspecto cobarde por parte de los dirigentes masculinos, como en la colectividad en las decisiones de responsabilidad. Y lo curioso es que los hombres no aparecen. Esto en las ciudades espontáneas yo creo que debe ser un motivo de análisis y de revisión, cómo están hechas, porque al recorrerlas generalmente son mujeres las que mandan, manejan, están y viven. ¿Dónde están los hombres? Eso me ha llamado muchísimo la atención. En cuanto a ti, Arturo, este comentario que acabas de hacer, que este aspecto jurídico, desafortunadamente una de las cosas más graves que han estado ocurriendo en los tiempos inmediatos, digamos a principios de 2000 en adelante, es que quienes llegan a funcionarios de la profesión que sea, en el nivel federal especialmente, no tienen una disciplina de conocimiento de lo que es la norma. Estos lineamientos solamente son enunciativos y para que tengan valor en todo el contexto de la nación necesitarían haber sido publicados en el periódico oficial con la firma del secretario del ramo, que es el de Desarrollo Social, y del director o de la subsecretaria en este caso, Sara, con firma anexa. Esto no se hace así, pero quieren que sea obedecido por todos. Ahí es donde están las fallas, en la comunicación de lo que se pretende como norma y lo que se asienta en la decisión general de las reglas a los mexicanos. Más grave aún es que no se entiende el contexto para hacer una norma de estas. Para hacer una norma de lineamiento se necesita primero que haya un comité en donde participa Gobernación, Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, Ecología y la Secretaría de alguna otra relacionada, la de la Presidencia de la República, con el objeto de que una vez que está acordado el concepto de los lineamientos, pueda pasar al Ejecutivo y el Ejecutivo aprobarla y autorizarla para que el secretario del ramo los haga obligatorios. Sin esos requisitos, todo eso es una vertiente ideal, como tú dices, no está mal planteada, no está mal hecha, pero los funcionarios no saben cómo funciona la ley y eso es inaceptable. Por eso aquí lo que fuera ideal es que a todos los subsecretarios y secretarios de la Federación se les pudiera dar una pasadita por la universidad, especialmente por Derecho, para que entendieran cómo se hacen las cosas. Eso es lo que... Si me permiten nada más un segundito. El tema de la espontaneidad ciertamente ha sido muy estudiado. En lo que se refiere a los asentamientos espontáneos, sí es claro el liderazgo de las mujeres, debido a que muchas veces son ellas las que se preocupan más por la calidad de vida del asentamiento y sí las mujeres son las que organizan
con frecuencia la introducción de los servicios, todo eso, sobre todo los asentamientos irregulares. Pero hay fuertes presencias masculinas, muchos de los líderes más poderosos son hombres. Ahora, lo que es más fuerte destacar es que esta espontaneidad es un gran negocio y hay mucha gente que no quiere que se acabe, ¿verdad? Y hay un gran rechazo. Cada vez que alguien hace algo para frenar la ciudad espontánea, hay manifestaciones y hay hasta balazos. Entonces, ese es un tema complicado. Yo no sé si tú quieres agregar algo, nada más, yo creo que... Sí, muy breve. Efectivamente, en el desorden está la ganancia, ¿verdad? Sin embargo, con respecto a lo que dice Héctor, claro, tan tontos no son. Está en camino de precisamente de publicarse en el diario oficial. Yo lo que quise hacerles ver, ¿verdad?, que en este camino que debe de pasar por una consulta pública, ellos lo hicieron muy en lo oscurito. Sin embargo, gracias a que se extendió el plazo para la consulta pública, pero va a terminar en una publicación en diario oficial y firmado por el secretario del asesor, por supuesto. Sí, y el presidente del Poder Ejecutivo. ¿Una pregunta más última? Juan, básicamente es una felicitación muy grande por esta iniciativa de iniciar un trabajo de investigación y la diversidad de ciudades en el mundo. Y creo que es un inicio solamente de lo que existe en el mundo. Comparto la opinión del ingeniero de que hay muchas ciudades en México que fueron y todavía tienen la oportunidad de ser verdaderas ciudades sustentables a partir de San Luis Potosí hacia el sur. Sobran estados, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, en fin, hay muchísimos, Jalisco y otros importantes ciudades que van paulatinamente destrozándose en esa oportunidad de ser sustentables. Por otro lado, comparto la opinión de que la ciudad debiera ser atendida primero en el ser humano, en el peatón concretamente, para hablar de lo que se mueve en la ciudad. Y en la ciudad se mueven los peatones, que es el 75% de la población de una ciudad. Y nunca se atiende al peatón, se atiende al automóvil, que es una salvajada, haciendo avenidas de muchísimos carriles parecidas a las de Dallas o Houston, y no parecidas a las ciudades latinas que debieran de tener una convivencia interhumana entre la gente y no entre atropellados entre los automóviles. Creo que hay un error de imagen con respecto al norte que nos ha fastidiado en muchos conceptos de nuestra cultura, sobre todo de fondo, y que algún espejo nos atrae de lo que vemos en el exterior. Incluso señalaste ciudades importantes en el mundo que tienen una calidad aquí particularmente humana, aunque vienen de estados totalitarios como es Pekín o Shanghái o Xi'an o algunas otras de China, que ellos, gracias o desgracia, pero a sus dictaduras, hoy recuperan las ciudades con unas infraestructuras y con una riqueza exorbitante, dándole apenas, después de 70, 80 años, oportunidad al individuo de ser propietario de su casa. Y porque estas antes eran del Estado y ahora se lo están dando en propiedad, gracias al Banco Mundial, que entrega miles y millones de créditos para la vivienda en esos países y que lo utilizan ahora para hacer una infraestructura ya teniendo vivienda a los habitantes. Hay que cuestionarse esa situación. No quisiera llegar a las dictaduras, no las quiero, pero nada más que suceden cosas terriblemente interesantes y humanas. Abajo de las vías rápidas a 15 metros de altura, que seguramente viste en Shanghái y en Pekín, o en muchas cosas de esas en China, abajo hay parques lineales ecológicos con vida familiar, niños jugando carriolas y gente andando, cruzando las avenidas laterales, y la vida fuertísima comercial en los extremos. Cosas que en nuestra ciudad
día a día lo vamos perdiendo, cada vez perdemos más banquetas, perdemos más camellones, más forestación. Las banquetas ya no son banquetas, son cordones en donde el ser humano no puede caminar o es atropellado. Es una pena que rumbo a la carretera nacional, que era una de las carreteras más festivas y verdes y arboladas de paseo en nuestra ciudad, vemos día a día las enormes pavimentaciones en 4 o 5 carriles inútiles y que impiden al que vive de un lado cruzar hacia el otro lado. Además le ponen un muro de concreto que estropea y además ofende la dignidad del ser humano, que impide cruzarlo para obligarlo a subir 6-7 metros de altura, unas escaleras espantosas, peatonales que ni siquiera hay peatonales de esas, pero que creo que vivimos contracorriente, o sea, contra el ser humano, contra nosotros mismos. En el fondo no estamos construyendo, sino desconstruyendo nuestra ciudad. Los puntos y los lugares bellos, las montañas y las zonas forestadas son cada vez más deforestadas, más dañadas. Está pasando lo que en California. En alguna forma son más planchas de concreto que árboles en nuestra ciudad, o zonas forestadas. Los parques a veces invaden con más construcciones cuando estaba impedido construir, como el Parque Fundidora, y se hacen más planchas de concreto que áreas verdes. Y que el río Santa Catarina, que debería ser para el paso de agua, lo convierten en canchas y campos de golf y cosas absurdas que llegan a criminalidad en el sentido de los ciclones, ahora más con el calentamiento global y el acercamiento de fenómenos graves para nuestra ciudad. En fin, quisiera al margen de esto fortalecer mi felicitación por este trabajo que creo que está iniciando apenas para averiguar cuál sería el camino más adecuado a seguir. Creo que nunca habíamos visto ciudades millonarias de población en el mundo, y por eso es que también el mundo está perdido en este camino, dándole preferencia al auto en lugar al personaje más importante, que es el peatón. Gracias de nuevo, Benta. Sí, muchas gracias. Sí, ciertamente es un trabajo que está en su etapa inicial, pero pues yo quería precisamente exponerlo ante ustedes, pues para ver qué opinaban, ¿no? Entonces te agradezco. Agradecemos la presencia y participación del arquitecto Juan Ignacio Barragán por su excelente conferencia. Agradecemos también al ingeniero Arturo Garza Villarreal por sus acertados comentarios y muy puntuales aclaraciones de esta conferencia de Juan Ignacio. Ahora procederemos a la entrega del reconocimiento a ambos por su excelente colaboración con el capítulo Monterrey. La Academia Nacional de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto Juan Ignacio Barragán Villarreal y al ingeniero Arturo Garza Villarreal por la colaboración en esta sesión. Muy amables. Antes de concluir, tenemos unos avisos al público. Nuestros amigos de Multimedia invitan a participar a todo el público a un concurso que se llama Iconos del Diseño, que es organizado por la revista Architectural Digest. Ahí está la página de internet si les interesa, y pasamos la siguiente para ver la portada para quienes están interesados. Ahí viene el registro, cómo debe de presentarse el material, y está próximo a terminar la convocatoria, entonces para que tengan ya ahí la referencia. A los miembros del capítulo les hicimos llegar la información directamente sobre las bases y el registro. Por último, queremos agradecer al arquitecto Ricardo Padilla por haber aceptado participar como miembro del equipo, va a ser nuestro relator,
y agradecemos a todos los asistentes por haber estado esta noche con nosotros. Siendo las 9:25 de la noche, declaramos clausurada la sesión y los invitamos a participar en la próxima sesión, que va a ser el 5 de octubre, el lunes 5 de octubre, en la misma hora y en el mismo lugar. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Aquí aprendiendo cada día más.